Y bueno, gente de luz, este episodio está dividido en 2 partes para que puedan disfrutar mejor de nuestra conversación. Esta es la primera parte de Pupitres y Cátedras de Historias Radiantes. No se pierdan la segunda parte en el próximo episodio. Hola gente de luz, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio donde tú y yo conectamos. Este momento donde nos olvidamos de todo mientras hablamos de temas que nos interesan. Yo soy Eli Rosa Díaz Granados, pero tú puedes decirme Eli. Hola, hola, mi nombre es Valentina Suárez, pero tú puedes decirme Vale, y en compañía de Eli vamos a iniciar esta nueva aventura. Así que sean bienvenidos, bienvenidas o bienvenides a este nuevo capítulo de Radiantes. Así es, y bueno, en este capítulo el día de hoy tenemos a 2 invitadas muy especiales y bueno, para comenzar, ¿le gustaría presentarse y contarnos un poco sobre su trayectoria como docentes? Empiezo yo. Sí, si quieres. Bueno, mi nombre es Andrea Cancino. Yo empecé mi carrera docente aquí en Uninorte. Había hecho un par de cosas como asistente docente cuando hice la maestría, pero realmente la primera vez que tuve una experiencia como profe fue en Uninorte en 2015. Segundo semestre de 2015 fue el primer semestre que empecé a dar clases. Arranqué con la clase de periodismo 5, periodismo digital, que es la que sigo dando todavía. Y luego he pasado por otras clases en todos estos años, como por diferentes tipos de asignaturas. Pero sí, digamos que es como más o menos el tiempo que llevo siendo profe aquí en Uninorte. Casi ya 10 años el próximo año. Wow. Que siempre que digo eso, digo como, oh, por Dios, 10 años. No lo creo, pero bueno, ha sido pues sí una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para mí. Ok. Bueno, hola, soy María Cecilia Reyes, también soy docente del programa de comunicación social hoy en Uninorte, pero no comencé aquí en Uninorte hace 10 años. Mis primeras experiencias docentes fueron de hecho con trabajo comunitario en Ecuador, con comunidades de la zona de Esmeraldas, que es sobre el Pacífico colombiano. Ahí empecé a hacer unos talleres de realización audiovisual y creo que fue como, sí, la primera experiencia como impartiendo conocimiento, digamos. Eso fue en 2012. Después de ahí, un poco de manera más estructurada, en 2014 empecé a enseñar en la Escuela Distrital de Artes, en el Departamento de Realización Audiovisual. También ahí tuve varias clases, entre esas narrativas audiovisuales y nuevas tecnologías, que en la época era una cosa nueva, digamos, para la región, yo creo que para Colombia también. Y luego me desempeñé como profesora en diferentes universidades, en el máster de Escritura Creativa y Contenidos Digitales de la Universidad de Génova. Tuve varios módulos distintos y luego como profesora invitada en varias universidades en Europa. Y finalmente, desde el año pasado, ya estoy aquí en Uninorte como profe de realización audiovisual, pero también como Andy he pasado por teoría de la comunicación, semiótica, entre otros. Wow, muy interesante. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con una pregunta un poquito personal. Y bueno, ¿qué les inspiró a ustedes a convertirse en docentes o qué les inspiró a esta experiencia después de ser estudiantes? Yo creo que es como, pues en mi caso fue como algo que siempre tuve en mí desde muy pequeña. Es decir, a mí me gustaba mucho enseñar y como era como ese típico estudiante que era monitor o que ayudaba al profe en clase o que ayudaba a los que no les iba tan bien como a estudiar y a entender cosas. Siempre fue algo que me llamó mucho la atención, como esa experiencia de compartir cosas. Y cuando yo regresé de mi maestría, que yo hice una maestría en España en periodismo digital y venía como con muchas ideas de cosas distintas que había aprendido. Y llegué aquí a Barranquilla, bueno, de hecho, estando todavía en España, yo me contacté con un profesor que en ese momento era profesor del departamento, se llama Elías Said, ya no está aquí en el programa. Em, pero él fue mi director de tesis cuando yo estuve en el pregrado. Ujú.
Entonces, él fue el que, de hecho, me ayudó a conseguir la beca con la que yo me fui a hacer mi maestría, porque, bueno, fue un momento en el que me desesperé con mi trabajo y dije, ya no quiero más trabajar aquí y necesitaba algo que hacer y dije, pues, quiero irme a hacer una maestría y él me ayudó muchísimo como en el proceso de conseguir la beca. Cuando yo terminé, yo le escribí, lo contacté y le dije como que no, mira, Lía, ya, pues, ya terminé, estaba también buscando como cosas que hacer. Y él me invitó a ser parte de un proyecto de investigación. Fue también mi primera experiencia en investigación, que es otra parte grande de ser profesor de universidad. No es solamente dar clases, sino también investigar. Y así fue como llegué de nuevo a la universidad a través de esa invitación, siendo asistente de investigación. Pero en ese proceso, pues llegué a reencontrarme con el programa de comunicación que yo había dejado algunos años antes cuando egresé. Yo egresé en el 2009 y estaba regresando aquí a Uninorte por ahí en el 2013, finales del 2013, inicios del 2014. Entonces era reencontrarse con el programa, mirar qué cosas habían cambiado, qué cosas seguían iguales, y comencé también a mirar como el potencial de las cosas que se podían hacer con todo ese conocimiento fresco que yo traía de fuera. Entonces era como una experiencia nueva en la que había aprendido mucho y llegaba aquí y evaluaba como lo que había y habían cosas muy chéveres, pero también había como mucho potencial. Y eso fue lo que de alguna manera me movió a hablar con Alberto Martínez, que en ese momento era el director de departamento. Yo iba, o sea, no con un interés de voy a buscar un trabajo ni nada, yo tenía mi contrato aquí de asistente de investigación, pero simplemente me la acerqué y le dije, mira, Alberto, yo creo que con el periódico, en ese momento, por ejemplo, El Punto, que es la plataforma en la que estamos en este momento hablando, ¿no? O sea, de la que hace parte Radiante, era un proyecto mucho más pequeño. Pero yo vi mucho potencial ahí. Entonces yo le dije, Albert, mira, yo creo que con El Punto se pueden hacer muchas cosas, se puede fortalecer mucho como plataforma digital, pero en ese momento era más que todo una página web que tenía todavía como una esencia muy de periódico impreso, pero que estaba puesto en una página web, básicamente. Entonces, era como, yo le dije, ¿no? Tuvimos, o sea, en una reunión, en un evento que hubo, yo me acerqué y le dije, no, mira, se puede hacer esto, yo creo que hay un potencial grandísimo, que además puede ayudar a que los estudiantes tengan un espacio de práctica, no sé qué. Y él se encarretó tanto con lo que yo le estaba diciendo, que me dijo, oye, ¿tú no has pensado en dar clases? Y yo me quedé así como, bueno, pues no es algo que no me gusta, no lo había pensado. Me dijo, no, yo necesito un profesor que dé la clase de periodismo digital. Entonces, da la clase. Claro. Y fue así, o sea, fue como, da la clase y empieza el otro semestre y yo no tenía, o sea, sí había hecho algunas cosas, había hecho como asistente TI, que pues uno también tiene que dar algunas clases y tal, pero fue como, bueno, espontáneo. Ve, da la clase. Hágale. Y fue mi primera experiencia, entonces a partir de ahí él me dijo, coge el proyecto, hazme una propuesta, dime cuánto necesitas o qué necesitas y empezamos a trabajar. Y entonces digamos que fue paralelo un poco mi experiencia docente con todo lo que desde ese momento empecé a hacer con El Punto, que al principio era más pequeño porque como yo no era profe de planta, pues habían obviamente limitaciones y siempre tenía que estar ahí detrás de los otros profes de planta como, hola, mira, Alfredo me ayudó muchísimo, como, Alfred, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hasta que ya finalmente pues hice mi doctorado, eso me ayudó obviamente a poder aplicar a una convocatoria y en una convocatoria que apliqué, estamos en pandemia, que apliqué en pandemia, fue que finalmente pues cambié el contrato y estoy ahora como profe de planta, pero fue una experiencia que me llegó un poco por sorpresa, pero que nace como también de esa motivación de compartir el conocimiento y de compartir como todas las cosas que había aprendido y de ver el potencial que en ese momento el programa tenía y que tenían los estudiantes, y creo que un poco eso ha estado presente como en todo mi paso por Uninorte. Ok, Claro. y ahora usted, profe, cuéntenos. Bueno, yo creo que mi época estudiantil en el pregrado de comunicación fue muy bonita. Y yo recuerdo estar como ustedes dando clases, con profesores que ahora son mis colegas, con mis compañeros, corriendo con los proyectos de audiovisuales, con los reportajes, con todos los proyectos y disfrutarlo muchísimo. Y también, no sé, me encantaba estar en el campus, ¿sí? Estar acá, ver a mis compañeros, hacer los proyectos, quedarme en clase de cine e historia escuchando al profesor Sabag. Sí, esa clase era buenísima. Sí, entre otros, sí, no sé, disfruté tanto mi época universitaria
que de alguna manera siempre sentí que tenía que de alguna manera como vivir en la universidad, o volver a la universidad, o estar en la universidad, sea esta, sea cualquier otro, la universidad, ¿no? En grande, en mayúsculas. Entonces, yo creo que esa sensación siempre se quedó conmigo, también como decía Andy, también yo creo que hay algo dentro de uno, como lo que dicen vocación, que uno siempre siente desde muy pequeño, que sientes que puedes compartir conocimiento, comprender y luego explicar a los demás. También siempre sentí eso dentro de mí. Entonces, luego con el momento en el que ya estuve en la posición de compartir lo que he aprendido, acompañar procesos de aprendizaje, como que fue muy natural, ¿sí? Entonces, nunca como que me asustó, o sea, todo fue como tan orgánico en los espacios donde empecé a moverme y siempre encontrarme como una figura como de docente, de profesor, de acompañante, de instructor. No sé, siempre me pasó, siempre me encontré en ese rol, me gustó y claro, una cosa lleva a la otra y también como que a medida que vas haciendo tu carrera y te vas encontrando como en ciertos roles, como que te vas afirmando y vas creando tu carrera y como tomando tu vida va tomando ese camino hasta que finalmente pues decides dedicarte a la academia como pues lo estamos ahora. Fue un momento, yo creo que en los últimos, antes de entrar a Uninorte, estaba en como un momento de academia o producción audiovisual. Okay. Porque estaba como haciendo películas y también dedicándome a la práctica artística. Pero ahí estaba la investigación, había hecho el doctorado, entonces estaba investigando. Y claro, una vez que tú haces el doctorado y el postdoctorado, como el rumbo es como la academia, ¿no? La universidad. Entonces estaba ahí como entre las dos y a veces todavía como de qué manera negociar o balancear ambas vocaciones, ¿no? Que es una pregunta importante para mí. Pero sí, o sea, yo creo que fue todo muy, muy orgánico realmente. Creo que eso es algo que las dos comparten, que fue como una vocación, fue algo espontáneo. Entonces también quisiera saber qué lecciones valiosas que aprendieron en la universidad siguen aplicando hoy en día. Uy, yo creo que muchas cosas. Yo creo que primero hay un tema como de pasión. Sí. Como decía ahorita Maricé, es también como identificar eso que te gusta hacer, de lo que te gusta aprender, de lo que te gusta saber y seguir por ese camino. Y yo creo que eso es algo que de alguna forma a mí, mi vida, mi paso por la universidad me dio también, como uno llega de alguna manera con un conocimiento muy general de lo que te va a ofrecer la carrera, sí, pero luego te encuentras con un montón de cosas más y entonces ese paso por la universidad me ayudó, uno, a identificar esas cosas que me apasionaban mucho. Por ejemplo, yo digamos, descubrí la investigación en la universidad. No es algo que tú estás en el colegio y dices, me voy a dedicar a investigar. No, no es una cosa así tan evidente. Y la conocí en la universidad y siempre me llamó mucho la atención. Y creo que ahí hay un tema como de ser muy curioso. Sí. O sea, de ser alguien que se hace preguntas. Claro. Y yo siempre fui alguien que me he hecho muchas preguntas y creo que de ahí parte el hecho de que me gusta investigar y además que me gusta el periodismo, porque al final son dos cosas en donde uno se la pasa haciendo preguntas y buscando maneras para responder esas preguntas. Entonces creo que el encontrar esas pasiones fue algo que me quedó y que sigo aplicando mucho. Creo que el aprender a escuchar otras cosas fue algo con lo que también me encontré en la universidad, porque a veces creemos y la gente tiene como la falsa idea de que uno viene a la universidad a aprender algo para luego ir a trabajar. Pero no, tú no vienes a la universidad a eso. Eso es lo que tú crees que vienes a hacer a la universidad. Tú vienes a la universidad a crecer, tú vienes a la universidad a encontrarte, tú vienes a la universidad a terminar de formar tu identidad. Y esa identidad se termina forjando con un montón de cosas de las que tú te nutres, otras personas, otras culturas, otras cosas que no conocías, otra gente, otra manera de pensar, que a lo mejor uno cuando está en el colegio, que todavía está muy en la casa, que todavía estás muy como en tu contexto más cercano, no tienes la oportunidad de interactuar con esas otras personas diferentes y la universidad te da esa opción, como es un lugar donde hay un montón de gente muy distinta y donde
casi que por la misma esencia de la universidad se generan espacios donde tú puedes hablar de cosas que normalmente no hablas en ningún otro lugar. Y es una de las cosas que yo más amo de trabajar en la universidad, que a ti te pagan en cierta forma también por generar espacios donde uno se sienta a hablar de cosas que normalmente la gente no habla. No habla. Claro. Y de reflexionar, y de regresar, y de conocer, y de escuchar, y de conversar, y de discutir. Y es ese ejercicio de la discusión lo que alimenta muchísimo quién eres. Y yo siento que eso fue algo que yo descubrí cuando llegué aquí a Uninorte, como ese pocotón de eventos, de conferencias, sí, de sí. invitados, Sí. de gente de diferentes comunidades, de diferentes países, de diferentes espacios, de gente que entiende la vida de maneras tan distintas. Diferente, sí. Y poder estar en un lugar en donde tú, simplemente por estar ahí, aparte a mí me encantaban los huecos por eso, porque uno podía utilizar los huecos para hacer proyectos, para inventarse cosas, para escuchar, para ver películas. A mí me encantaba, por ejemplo, eso del cineclub y tal, y ir a las películas y no sé qué. Porque era eso, como esa capacidad de escucha, de aprendizaje y de interacción con otras personas que al final termina nutriéndote, termina haciéndote preguntar cosas sobre quién eres y sobre cómo ves la vida, y terminas de construirte, o sea, estás construyéndote en cada momento. Y el hecho de trabajar como profe creo que también es algo que hace que eso siga pasando. Porque cada vez que yo me enfrento a una clase, cada vez que me enfrento a un semestre nuevo, cada vez que me llega una nueva generación que son Ujú. diferentes, y ahora creo que entre una y otra las diferencias son muchísimo más marcadas, uno se enfrenta con cosas, uno se enfrenta con ideas, uno se enfrenta con perspectivas y uno se pregunta cosas y dice como, ah, mira, o sea, es como te alimentas de eso. Y eso me parece muy bonito y es algo que trato de mantener muy activo en mi vida profesional y personal, y que fue algo que descubrí en la universidad, como esa posibilidad de interacción y esa capacidad de escucha. Wow. Aprendizajes de la universidad que quedan hasta ahora. Sí. Bueno, no, coincido con Andrea, por supuesto, en muchos de los puntos. Yo creo que para añadir algo que me gustó mucho de nuestra carrera, que me sigue gustando y que creo que es como uno de las esencias más marcadas de nuestra carrera, es el trabajo práctico. Sí. Sí, bastante. Y yo creo que el aprender a producir un proyecto, a desarrollar un proyecto, a concebir, luego desarrollarlo, bueno, preproducirlo, desarrollarlo y luego presentarlo y luego analizarlo en diferentes ámbitos, o sea en periodismo, que en organizacional, que en investigación, en producción audiovisual, es algo que me ha acompañado en mi carrera y que yo creo que ha sido realmente algo que me ha logrado también como diferenciar de otros compañeros de otras universidades del mundo, de otras culturas, y es llegar y saber hacer, saber Claro. Exactamente. llevar adelante un proyecto. Y yo eso sí creo que es como un sello de nuestra carrera. Sí. Y que lo he sentido, o sea, de verdad, en carne propia, como de pronto en Italia donde estudié hay otras fortalezas, como por ejemplo, no sé, historia en general. Ellos son muy fuertes en historia, muy fuertes en literatura, muy fuertes en historia clásica, cosas que de pronto nosotros en nuestro sistema educativo no vemos tanto, pero luego el momento de llegar y hacer los proyectos y como tampoco no tener miedo de resolver, de buscar, de lanzarse, de buscar recursos y hacer algo como práctico, eso siempre lo sentí como una gran ventaja que tenía frente a otros compañeros, y lo aprendí en la universidad. La verdad es que sí, y eso es algo de lo que a mí más me motivó a estudiar acá, también el hecho de que nosotros ya desde primer semestre estamos produciendo cortos, estamos escribiendo cosas, entonces como que siempre nos estamos moviendo. Y ahora yo quiero saber si de pronto su perspectiva de la educación ha cambiado desde que eran estudiantes hasta ahora que son pues profes. ¿Ha cambiado su perspectiva? Cuéntenme. Digamos que en esencia yo siempre valoré mucho la educación como un pilar de la sociedad muy importante, es decir, siento que es finalmente lo que nos ayuda a crecer como personas, como civilización, como sociedad, nos ayuda a encontrarnos, a encontrar soluciones. Yo siento, por eso es que siempre he estado como muy de acuerdo con la inversión que se haga en términos educativos en todas las etapas de la vida, Claro. desde la primera infancia hasta la educación profesional.
siento que son espacios importantes, necesarios. Y eso es algo que lo tenía claro entonces y lo sigo teniendo claro ahora. Ahora, si me preguntas en perspectivas en términos de metodologías y cómo se lleva a cabo ya el proceso práctico de la enseñanza y el aprendizaje, creo que sí ha cambiado mucho. Algunas cosas se mantienen, pero algunas cosas en la manera en la que se dan clases y especialmente clases universitarias, cuando yo fui estudiante, ahora que soy profe, creo que sí han habido cambios y creo que han habido cambios muy interesantes. Yo el otro día en el programa de la mochila que estábamos del Día del Profesor, yo decía cómo, por ejemplo, la distancia entre el profesor y el estudiante se ha reducido. Entonces, antes era como el profe. Y literal. O sea, claro, obviamente había un tema de respeto, pero también había un tema de distancia en cierta medida, o sea, que uno como que no tenía tanta confianza de hablarle, de abordarlo, de preguntar otras cosas. Y hoy en día esas distancias con algunos profes se han reducido. Entonces hay muchas clases en donde uno busca crear como relaciones más cercanas, lógicamente basadas en el respeto, pero que permiten interactuar en otros espacios y que permiten hablar de otras cosas, no solamente de la clase, y que lo hacen a uno de alguna manera ser un actor importante en el desarrollo de esa persona que está creciendo y que está pasando por un momento clave de su vida como ser humano. Y eso me parece muy bonito, o sea, esa posibilidad. El tema de que ahora se hable mucho como del flip classroom y que el estudiante desarrolle más y que uno es más una guía y no tanto como el profesor de la magistral, eso me parece muy interesante. Ayuda a... Nosotros, por ejemplo, siempre hemos sido una carrera muy práctica, yo creo, y son cosas que incluso cuando yo estaba estudiando ya se daban en algunas asignaturas, sobre todo las asignaturas de audiovisuales, que solían tener profesores más jóvenes y que estaban muy hacia la práctica. Entonces eso permitía como una cercanía mucho mayor que los profesores más de teoría y tal. Pero creo que eso ha sido muy interesante en términos de esa evolución un poco de la metodología. Y creo que también el desarrollo de los espacios de prácticas. O sea, yo creo que el programa ha crecido mucho en sus espacios de prácticas. Sí había el punto, sí había un I5 cuando yo estudié, creo que cuando estudiante también. Sí, pues nosotros estudiamos más o menos, no en el mismo semestre, pero más o menos en la misma época. Contemporáneas. Y ya había algunos, o sea, ya habían esos dos espacios, pero yo creo que lo que se ha logrado con el punto y lo que se ha logrado con Unicinco desde entonces hasta ahora es muchísimo. El hecho de que ahora está el collab, de que está el club de casos, es decir, que haya también otras áreas de la comunicación que tienen también sus propios espacios de prácticas, creo que es clave. Y eso también me parece muy bonito, como que los estudiantes puedan contar con esos lugares en donde no hay notas, no hay clases, no hay tareas, pero sí hay muchas responsabilidades. Exacto. Y hay un montón de trabajo intersemestre con gente más grande, gente más chiquita, incluso gente de otras carreras. Mucho trabajo creativo además, o sea, que les exige a ustedes pues tener ideas y aplicarlas y como decía ahorita Maricé, como desde la concepción de esa idea hasta que finalmente se realiza. Yo creo que es una cosa muy valiosa que se ha desarrollado en términos educativos, por lo menos en el caso de nuestro programa. Claro. ¿Cómo han cambiado las metodologías? Sí. Sí, yo sí siento varios cambios. Creo que, bueno, Andy ha mencionado con muchos aspectos positivos. No quiero ser aguafiestas, pero voy a mencionar algunos aspectos negativos. Siempre está bien la contraparte. Siempre está bien. Creo que la presencia del celular en la clase es en nuestras vidas, no solamente en la clase, en nuestras vidas es algo que realmente como sociedad tenemos que cuestionarnos, hacer realmente un alto, preguntarnos individualmente, pero también colectivamente cuánto queremos dedicarle, cuánto tiempo, cuánto de nuestra atención queremos dedicarle a las pantallas. En particular una pantalla como la del celular que no es tan productiva, es una pantalla que más bien nos distrae, sí, nos apacigua, nos relaja. Entonces, yo creo que la presencia del celular en la clase realmente hace
hay una lucha entre o sea, los profesores tenemos que luchar entre lo que, por la atención, entre lo que el estudiante está viendo en su pantallita, en su ventana mágica y lo que uno está diciendo. Y eso es muy difícil, muy difícil. Comenzando porque yo como ser humano también he sentido entre mi época estudiantil ahora, cómo le doy más atención al celular, cómo paso más tiempo en redes sociales. Claro, también hace parte de nuestro trabajo, nuestra profesión, es cierto. Sí. Tenemos que estar actualizados, es cierto, pero hay unos límites muy confusos en los cuales, bueno, que tanto estoy realmente como siendo productivo, creando cosas, comunicándome con mis seres queridos de manera significativa y que tanto me estoy simplemente, o sea, estoy simplemente distrayendo, pasando el tiempo, pensando bobadas o no pensando, o sí, entonces, no sé, digamos, para mí es una cuestión bastante, no sé, me hace reflexionar muchísimo y por más que hay muchas estrategias, bueno, yo intento usar el celular dentro de la clase, ¿no? Sí, digamos, hacerlo parte, integrarlo a la clase, a la dinámica de la clase. De todas maneras, hay momentos en los que es importante enseñar y transmitir el conocimiento y explicar cosas y sí, dar a conocer una teoría, la historia, echar un cuento. Y en ese momento necesitamos la atención. Necesitas que te escuchen, que te vean y sentir que tus estudiantes están conectados, y es un reto grande. Además que yo creo que a veces los estudiantes no son conscientes de lo importante que para uno como profe es la conexión. Sí. O sea, tú siempre estás, porque claro, al final la comunicación requiere una conexión y no es fácil hablarle a la pared. Yo, por ejemplo, una de las cosas más difíciles de la pandemia era que nadie ponía las cámaras y uno terminaba hablándole un poco de letras. O sea, llegaba un punto en que yo ponía una foto detrás del computador como para tener un referente visual al cual hablarle, porque era horrible, era como hablarle a la nada. Claro. Y realmente tú necesitas un interlocutor. Entonces uno siempre, no sé si a ti te pasa, María C, pero yo siempre estoy buscando en la clase como ese estudiante con el que conectas. Exacto, un par de ojos. Un par de ojos que te dan retroalimentación. La luz al final del túnel. Entonces tú buscas como eso. 1, 2, 3, ya tú sabes quiénes son. Tú llegas a la clase, se te cambian de puesto, tú, pucha, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y es como que buscar esa conexión, porque es necesaria la conexión, porque tú necesitas el feedback, tú necesitas verle la cara al estudiante para saber si lo que estás diciendo lo está entendiendo o no, si tiene cara de qué rayos me está hablando o si tiene cara que de verdad entendió. Claro. Si nadie te escucha y nadie te ve, no tienes ese feedback. Y uno reajusta también el discurso en el momento, ¿no? De pronto no estás usando las palabras claras o tienes que reformular una frase o necesitas explicar un poco más de contexto para poner un ejemplo, exacto, pero es el feedback el que te hace entender sí, en el momento cómo ajustar tu discurso. Entonces no tenerlo y ver caras en el pues en la nada, así pegadas, inclinadas. Porque además ustedes creen que uno no se da cuenta, pero sí, claro. Uno sí se da cuenta. Nosotros, de hecho, tenemos un profesor el de teoría y el profe, de verdad, lucha. Realmente, porque claro, nosotras como estudiantes, uno peca por estar pendiente del celular, ya sea simplemente, a veces uno lo agarra como por inercia, como porque sí, ni siquiera como por un motivo, sino como porque sí. Ay, ¿qué pasó ahora? Entonces, esos son unos desafíos bastante grandes, ustedes como docentes, pero ahora como estudiantes, cuando estaban en esa época universitaria, ¿qué desafíos tenían y cómo los superaron? Miércoles, me estás haciendo como pensar en el pasado. Hay que recordar. No sé, yo creo que aprender a trabajar en grupo siempre es un reto. Uy, sí. Muchísimo. Es una de las cosas. Y nuestra carrera, yo creo que nos entrena muy bien en eso. Sí, pero es difícil, porque además uno tiene que como que aprender como a balancear los afectos con las responsabilidades. Sí. Eso es muy Entonces cierto. tú tienes tus amigos a los que amas, pero a veces tus amigos a los que amas no son los que trabajan mejor. Sí. Entonces lo mejor que uno puede hacer es como conseguir ese amigo con el que tú sabes que la fija. Sí, exacto, que va a la fija, y cuando encuentras ese grupo es como, no, me quitan el grupo, y llegas y no había matrícula en el mismo curso y entonces te toca buscar otro grupo. O el profesor dice grupos de 3, no de 4. Antes yo lo sufrí, ahora lo entiendo. Sí, literal. No, son los grupos de 4. Pero creo que aprender a trabajar en grupo fue un reto grande, y como esa posibilidad o esa necesidad de tener que construir también
como tu criterio de decir, no, eso no lo quiero hacer, Sí, es cierto. o de decir, por ahí no es la cosa, o de saber que tienes que hacer algo para conseguir lo que necesitas y que las otras personas te están diciendo como que hay mucho ruido a tu alrededor y tienes que decir, no, o sea, me voy a parar firme. Yo creo que eso es difícil y es algo que uno Eso es difícil. aprende mucho en la universidad y es un reto grande como de parte de ese crecimiento, a poner tus límites, o sea, aprender a poner los límites. Y eso fue algo que yo creo que, pues, no era como digamos, no lo tengo así como un recuerdo de una cosa particular, pero fue algo con lo que me enfrenté en muchos momentos. O sea, yo tenía mis amigas y a veces era como, pucha, ya sé que tengo que decirle que no. ¿Y cómo hago para que no se resienta? Sí, porque la gente... O cómo hago para que se ponga a trabajar también, o sea, Claro. como para motivarla a que haga lo que tiene que hacer y entonces al final no me toque a mí cargarme con el trabajo. O quedar uno como el malo por andar pujando. Quedar uno como el malo, Claro. entonces esas cosas yo creo que son retos que uno aprende y que te hacen crecer también, Claro. como tener también tu criterio y ser una persona como que pueda poner tus necesidades muchas veces al frente y decir como, no, mira, es que esto tiene de esta manera y de esta otra. Yo creo que eso fue un reto importante. Y yo era una persona de cierta forma tímida y yo tuve que superar esa timidez y creo que la universidad me ayudó mucho. Porque aparentemente no era alguien tímido, pero yo soy una persona que a veces le cuesta trabajo como crear conexiones más profundas. O sea, yo soy extrovertida, pero hasta cierto punto, pero luego con mis cosas muy mis cosas, soy como muy, o sea, es muy Hacia difícil adentro. como Compartirlas. tumbar esas barreras y como abrirme hacia las personas. Y eso fue algo que también, con lo que también tuve que enfrentarme y que también de alguna manera pues era una barrera que tenía que superar y era como entender que a veces uno tiene que darle chance a la gente y a veces te pierdes de cosas Por si poner el tú muro. pones como muchas barreras. Entonces creo que esas fueron como las cosas que así que me generaron un poquito de Desafío, fricción de conflicto. y que tuve que trabajar y bueno, yo creo que al final hace parte también de crecer, ¿no? Sí, y de claro. formarse. Bueno, mis desafíos. Un desafío fue descubrir qué me gustaba de la carrera, Uy, de sí. todo. Y todavía me gustan muchas cosas. Y es difícil como elegir solo una, pero digamos, yo venía de estar en un programa de radio por 10 años, desde que era niña hasta que entré a la universidad. Yo estuve en un programa de radio que se llama Voz Infantil, todavía existe. Wow. Sí, te decís. Y ahí estuve, sí, desde los 9 años, imagínense, como 10 años en el programa de radio. Y yo venía como con la idea de voy a ser periodista. Y no. Y después no. Y ya no. Y después, Exacto. Y no. Y luego descubrí que de pronto no era lo que más me gustaba, ¿no? Claro, muchas de esas enseñanzas me quedan y yo creo que las competencias que uno adquiere en la práctica periodística son fundamentales y uno las puede aplicar en todos los ámbitos de la vida. Pero bueno, luego me fui como preguntando como qué me gusta más, qué me mueve más. Y allí entre entender los procesos de comunicación, entonces desde la investigación, la teoría, digamos, la parte sí más teórica, a luego la práctica artística, ser creativo, hacer producciones audiovisuales, dije, bueno, como que esto es lo que más me gusta. Pero fue un proceso de años. Y yo creo que otro desafío que, bueno, digamos, fue como autoinfligido, fue el decidir hacer intercambios internacionales. Entonces hice un intercambio a Jamaica, un intercambio a Argentina, hice las prácticas en Ecuador. Entonces como desde muy chiquita ya estando en la universidad como quería salir, quería conocer el mundo y bueno, fue un desafío ser, digamos, sobre todo Argentina fue intenso, estar ahí uno por su cuenta, siendo independiente, contando los centavos. pesitos, los centavos, también Ay, Dios entendiendo mío. las diferencias culturales. Claro. Sí, comprendiendo en el momento que la Universidad de Quilmes, que fue donde yo estuve, la Universidad del Norte son muy diferentes, con dinámicas muy distintas, que los profes son muy diferentes y como realmente hacerse mayor y hacerse grande y también cumplir con los requisitos de esa otra universidad fue un desafío grande y lo mismo en Ecuador en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, donde de hecho estuve en el área de periodismo.
pues ya dar la talla y hacerse responsable y decir, bueno, estoy trabajando en una organización, en una empresa. Sí, yo creo que son desafíos. Y además, pues vivir en otra cultura, fuera del país, lejos de tu familia, lejos de tus Sí. amigos, de lo que conoces. Fueron desafíos chéveres y que desde muy temprana edad me ayudaron a desarrollarme como persona.